Alabado sea Dios, Señor del universo, soberano del día del juicio. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía y solamente a Él pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes, y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Dios ha honrado al ser humano con muchas cosas. Dios nos ha dado muchas cosas que nos distinguen de las demás criaturas, de los demás seres vivos y animados. Por ejemplo, nos dice Dios en el Sagrado Corán: por cierto que hemos honrado a los seres humanos y les facilitamos los medios para transitar por la tierra y por el mar. Les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido por encima de muchas otras criaturas. Dice también Dios en el Sagrado Corán que nos ha creado en la mejor forma, en la mejor apariencia. Y en fin, nos ha dado muchas cosas. Dice también que ha creado la tierra con lo que contiene para el ser humano. Tal vez la principal de las gracias, de las bendiciones que Dios nos ha dado, es el uso de razón, la mente, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo que decimos criollamente el sano juicio. Y así como Dios nos ha dado esto, también Él se preocupa de que nosotros podamos protegerlo, conservarlo y preservarlo. El tema de hoy se trata precisamente de algo que amenaza a la mente humana, algo que la anula, algo que impide su funcionamiento correcto. Nos referimos a los embriagantes. En el Sagrado Corán, los embriagantes son mencionados con la palabra jamar. Esta palabra es la que se utilizaba en la época del profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, para referirse al vino, y el profeta la generalizó para todos los embriagantes. Es decir que a veces cuando uno lee en el Sagrado Corán de que Dios solamente hace referencia al vino, no debe pensar que lo único que se está mencionando aquí es el vino, sino que la palabra vino o su equivalente en árabe, jamar, son generales para todos los embriagantes. ¿Y qué son pues los embriagantes? Dice el profeta Muhammad que todo aquello que anula el funcionamiento de la razón, de la mente, es un embriagante, y todo embriagante es jamar. Veremos ahora qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios nos dice respecto a los embriagantes. Dice Dios: Satanás solo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio, valiéndose del jamar, del vino y de los juegos de azar, y apartaros del recuerdo de Dios y de la oración. ¿Acaso no vais a absteneros? Dice también Dios en el Sagrado Corán: oh creyentes, el vino, los juegos de azar, los altares en los que se ofrecen ofrendas a los ídolos y consultar la suerte son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito. Aquí, cuando dice Dios en la segunda ley mencionada, cuando dice que es una obra inmunda de Satanás, hay que tener mucho cuidado, porque esa misma expresión se aplica a un pecado mucho más grave y que es obviamente algo que introduce a la persona en el infierno. Nos referimos a cuando Dios dice: alejaos de la inmundicia de los ídolos. ¿A qué hace referencia aquí la misma palabra inmundicia, que en árabe se dice rijs? Esta palabra rijsun hace referencia a la idolatría. Entonces vemos que el consumo de bebidas alcohólicas, de embriagantes en general, es comparado con la idolatría. Ahora veremos qué es lo que nos dice el profeta Muhammad respecto al consumo de embriagantes en lo que llamamos la sunna, que es la segunda fuente de la jurisprudencia islámica y la sharia. El mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Dios sean con él,
conquistó la ciudad de la Meca en el 8º año después de su migración. Una vez que estuvo ahí, vino uno de sus amigos que pertenecía a la tribu de Thaqif y le dijo que alguien le había regalado un recipiente o una botella de vino. Entonces el profeta le dijo: fulano, ¿no sabías que Dios prohibió beberlo? Entonces este hombre se dirigió a su sirviente frente al profeta, se dirigió a su sirviente y le dijo: fulano, ve y vende el vino. Entonces el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, le dijo: pero fulano, ¿qué le has ordenado a tu sirviente? El hombre le dijo: le ordené que vaya a vender el vino. Entonces el profeta le dijo: ciertamente el que prohibió beberlo, prohibió también venderlo. Y aquí este hadiz nos aclara otro detalle muy importante. El daño de los embriagantes, el daño que causa a la sociedad es tan grave que la persona debe alejarse y abstenerse de cualquier relación con ellos. Es decir, que no es suficiente evitar beber los embriagantes, sino también es necesario evitar venderlos, porque lo que nosotros consideramos dañino para nosotros, también debemos considerarlo dañino para las demás personas. Durante el episodio denominado Laylat al-Isra wal Mi'raj, la noche del viaje nocturno y la ascensión, el arcángel Gabriel le ofreció al profeta 2 bebidas al mismo tiempo. Le ofreció un vaso de vino y un vaso de leche. El profeta naturalmente tomó el vaso de leche y lo bebió. Entonces el arcángel Gabriel le dijo: alabado sea Allah, que te guió a lo natural. Si hubieses tomado el vino, tu nación se habría perdido. Es decir, que el consumo de las bebidas alcohólicas tiene un trasfondo mucho mayor, tiene una serie de peligros y amenazas a la sociedad que están relacionadas con ello. El consumo de bebidas alcohólicas nunca viene solo. Muy pocas son las personas que se encierran en un cuarto y consumen los embriagantes y muere ahí su pecado. No, generalmente está asociado con otras formas de corrupción social, con sistemas económicos que viven de los borrachos, viven de los adictos, etcétera, etcétera. Miren ustedes, hoy en día vemos los graves problemas que tiene un país hermano como es México con el narcotráfico. Y ya no es un problema solamente del consumo y del tráfico de las drogas, sino que está entrando en una dimensión de violencia y prácticamente de ingobernabilidad de ciertas partes del país, donde se dan estos centros de fabricación y tráfico de embriagantes, estupefacientes, narcóticos, etcétera, etcétera. Son zonas rojas, zonas de violencia, donde los estados, donde la ley prácticamente no tiene cabida. Recordemos que uno de los criminales más famosos de la historia, dentro de lo que es la historia de los Estados Unidos, es Al Capone. ¿Y cuál era el crimen de Al Capone? Al Capone era un traficante de bebidas alcohólicas, un traficante de embriagantes. Entonces, cuando se habla del consumo de bebidas alcohólicas o el consumo de embriagantes en general, no estamos hablando de una sola cosa, sino es una serie de acciones que encierran una amenaza para la vida civilizada, una amenaza para el desarrollo humano y finalmente una amenaza para la razón humana. En previsión a este tipo de complejidades sociales, el profeta Muhammad dice claramente lo siguiente. Dice: hay 10 personas que son maldecidas por Dios en relación al vino. El que extrae el mosto, el que pide que se lo extraigan, el que lo sirve, el que lo bebe, el que lo vende, el que lo adquiere, el que lo transporta, el que solicita que se lo transporten, quien vive de su comercio, quien solicita que se lo compren, todos estos están maldecidos a la lengua de Muhammad. La palabra maldición aquí es bastante fuerte y es expresiva ante la gravedad de la amenaza para la vida social y el desarrollo humano de las personas. Pero lo cierto es que este
tema de los embriagantes es muy complejo. Dice el profeta Muhammad también, lo que embriaga en gran cantidad está prohibido también en poca cantidad. O sea que esa excusa tradicional de, no, yo nunca me emborracho, yo tomo un poquito y yo me conformo con un vasito y un vasito será lo único, son imposibles de utilizar como una excusa en el caso de un musulmán, porque el profeta dice claramente, o sea, no importa que se necesite una gran cantidad para embriagarse, es suficiente pecado consumir una pequeña cantidad. Y como siempre la persona querrá ensayar hasta cuánto puede tomar para emborracharse y finalmente va a tener que emborracharse una vez que ya entró en el consumo. Ahora esto debe ser combatido socialmente, es decir, en grupo, en comunidad. Dice Dios en el Sagrado Corán, oh creyentes, guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias del fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras, y en el que habrá ángeles violentos y severos que no desobedecen a Dios en lo que les manda. Aquí nos dice Dios claramente que debemos protegernos nosotros y nuestras familias de cualquier cosa que nos lleve o nos empuje hacia el castigo del infierno. También dice en el Sagrado Corán, ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la transgresión, y temed a Dios, por cierto que Dios es severo en el castigo. Entonces, ayudémonos unos a otros para el bien y no cooperemos en el mal. La amenaza de los embriagantes debe ser combatido de manera conjunta por la gente, debe ser aclarado su daño, debe ser instruido en las escuelas, desde niños se le tiene que explicar a las personas el daño que causan estas sustancias y por qué nosotros debemos evitarlas. Dios nos dice que no debemos lanzarnos nosotros mismos hacia la perdición y nos dice el profeta Muhammad, la darar wa la dirar, no dañarse ni dañar a los demás. Entonces sigamos estas enseñanzas y evitemos el consumo de embriagantes, tanto para nosotros como para nuestros familiares y amigos.